¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Licenciado, Buenos buenos días, profe. días. Buenos días, licenciado. Buenos No, días, ¿Cómo están, licen. chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos Buenos días. días. ¿Qué tal ese San Valentín? ¿Pasaron bien? Sí, no, excelente. Salieron a compartir con su novio, novia, esposa, esposos. ¿Qué tal ese San Valentín? Pobres, licen. Malo este San Valentín. Ese San Malo Valentín salió sí lo estos vivimos años. ahí. Muy bien, a veces también nos toca estas fechas especiales, ¿no? Bueno, lo importante también es compartir pues con toda la familia, con los familiares también cercanos, ¿no? Bien, ¿me confirman por favor la clase está siendo grabada? Sí, licen. Sí, excelente, muy bien. Vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de los exploradores, ¿no? Dentro los cuales podemos destacar tanto españoles como portugueses, de los cuales fueron los primeros en llegar al continente americano, ¿no? Como ustedes saben, pues, el continente americano fue descubierto, en este caso, por Cristóbal Colón, ¿no? En los años de 1492. Eventualmente, Cristóbal Colón quería buscar lo que es un camino más corto al camino o la ruta de las sedas, ¿no? Que prácticamente era un centro comercial sumamente grande en la India, ¿no? Y por azares del destino, prácticamente logra encontrar este nuevo continente y además de ello, prácticamente él murió sin saber que había descubierto un nuevo territorio, ¿no? Después de eso, prácticamente empezaron a darse lo que son nuevas expediciones, nuevos viajes, en este caso por parte directamente de los europeos, ¿no? Y como ustedes saben, prácticamente los españoles también llegaron, ¿sí? En el transcurso de estos viajes, ¿no? Y como ustedes saben, dentro de América del Sur existían grandes culturas precolombinas, ¿no? Especialmente en Centroamérica, en donde eventualmente tuvieron contacto los españoles, ¿no? En América del Sur, Francisco Pizarro, en este caso con Atahualpa, y Hernán Cortés directamente en Centroamérica, ¿no? Ahora vamos a conocer cómo fueron los exploradores que prácticamente llegaron a nuestros territorios y qué aportaciones nos dejaron, ¿no? Hablando directamente de sus descubrimientos. Ahora, vamos a identificar, en este caso, primero a los exploradores portugueses, ¿no? ¿Me ayudan, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Génesis Susana Ríos? ¿Estamos ahí? Señorita Génesis, no, no estamos. Muy bien, sin nota. Señorita Jessica Trujillo. Buenos Señorita, días, sí, lice. muy buenos días, por favor. Exploradores portugueses. Príncipe Enrique, 1394-1460. El príncipe Enrique, en, el navegante, dio apoyo financiero a varias expediciones. Creó una escuela para el progreso de la navegación, preparando el terreno y a Portugal para que llegara a convertirse en un líder en la era de las exploraciones. Bartolomé Díaz, 1450-1500. Bartolomé Díaz, el primer europeo en navegar alrededor del campo de Buena Esperanza. También descubrió que a la India se le podía llegar navegando alrededor de la costa del continente africano. Como resultado, el comercio
con Asia y la India se hizo mucho más fácil porque los viajeros ya no tendrían que viajar a través del Oriente Medio. Por lo tanto, hubo un aumento del comercio en los países del Atlántico y una disminución en el Oriente Medio y los países mediterráneos. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de los exploradores portugueses vamos a destacar los siguientes, ¿no? El príncipe Enrique, también conocido como el navegante, ¿no? Que tuvo varias expediciones directamente al continente, pero sobre todo prácticamente permitió tener lo que es un control y una navegación muy fuerte para que Portugal prácticamente lograra ser una de las potencias más importantes en la navegación y en la conquista y el descubrimiento de territorios, ¿no? Como ustedes saben, para aquella época, tanto los portugueses como los españoles prácticamente eran dos potencias que iban conquistando territorios, ¿no? Y uno de los representantes más importantes de los portugueses fue el príncipe Enrique el Navegante, ¿no? Que era un experto directamente en la navegación y sobre todo permitió crear rutas, en este caso comerciales de Portugal hacia el mundo en general, ¿no? Especialmente a los territorios que se iban descubriendo. Bartolomé Díaz, ¿no? Si bien es cierto, es el primer europeo, se le establece como el representante que navegó al Cabo de Buena Esperanza, ¿no? También se le atribuye que prácticamente logró llegar a la India, ¿sí? Bordeando el continente africano, ¿no? Entonces, miren, una de las grandes virtudes prácticamente, ¿no? Fue conocer lo que es el territorio de la India, pero más de ello, buscar lo que son rutas, perdón, viables, en donde eventualmente la navegación permitiera directamente llegar a estos territorios, ¿no? Entonces, poco a poco, aquí podemos identificar que el comercio también mejoró, ¿no? Tanto en Asia, en la India, poco a poco los viajes directamente ya eran más estables, ¿sí? Las rutas ya eran mejor conocidas y los productos prácticamente gozaban de un buen crecimiento, ¿no? Entonces, aquí directamente los portugueses con las rutas de navegación que poco a poco iban descubriendo iban adaptando a su forma de comercio y además de ello también podemos establecer que tuvieron lo que es un crecimiento bastante acertado tanto en la India, pero sobre todo también lograron tener comercios muy desarrollados dentro de los países en el Mediterráneo, ¿no? También llegaron a los países en el Atlántico, al Medio Oriente como tal. Sin embargo, prácticamente a estos representantes se les atribuye los primeros viajes de descubrimiento, ¿no? Ahora, vamos a determinar a otros personajes también, como el representante de Pedro Álvarez Cabral y Fernando de Magallanes. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Erika Elizabeth Borja? ¿Estamos ahí? Sí, Lisa, buenos días. Muy buenos días, por favor. Exploradores portugueses. Pedro Álvarez Cabral, 1985-2000. El 21 de abril de 1500, Pedro Álvarez Cabral descubrió occidentalmente Brasil, mientras buscaba una ruta occidental a las Indias. La primera vez que se llegó a la actual bahía, Fernando de Magallanes, 1480-1521. Fernando de Magallanes fue un explorador portugués en expediciones españolas y fue la primera persona en navegar por el Océano Pacífico y alrededor de la América del Sur. Se trataba de dar la primera vuelta al mundo y murió en las Filipinas. A pesar de eso, su tripulación completó con éxito la travesía. Uno de sus barcos dirigido por Juan Sebastián Elcano, que se hizo cargo del mando después de que Magallanes muriera, hizo todo el camino alrededor del globo. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de los exploradores portugueses también descartamos, ¿no?
Pedro Álvarez Cabral, que prácticamente tuvo el inicio de sus viajes el 21 de abril de 1500, ¿no? Se establece que fue el representante portugués que descubrió, pues, Brasil, ¿no? Él también buscaba lo que es una ruta, sí, sumamente más corta hacia las Indias, pero sin embargo, prácticamente logró descubrir el territorio de Brasil y obviamente se establece que llegó, pues, a la actual Bahía, que es un territorio que queda en Brasil, ¿no? Si bien es cierto, se estableció directamente que fue uno de los portugueses más importantes en llegar a esos territorios y obviamente ocuparlos, ¿no? Otro de los célebres personajes fue Fernando de Magallanes, que prácticamente fue un explorador portugués en donde realizaba pues muchos viajes de navegación. Sin embargo, uno de los viajes más representativos fue en determinar o en dar lo que es los primeros viajes, en este caso, por el Océano Pacífico alrededor de América del Sur, ¿sí? Estableciendo un objetivo en común prácticamente es dar la vuelta, en este caso, al mundo, ¿no? Sin embargo, el objetivo que él tenía no logró, en este caso, realizarlo, ya que se enfermó en Filipinas por disentería y eventualmente, pues, falleció, ¿no? Con la finalidad directamente de completar la travesía, el objetivo que era directamente dar la vuelta al mundo, eventualmente Juan Sebastián Elcano tomó cargo a la muerte directamente de Fernando Magallanes y él logró completar prácticamente, ¿sí? Él la vuelta completa al mundo en general, ¿no? Entonces se establece que estos representantes tuvieron la oportunidad, ¿sí? La entrega directamente para buscar lo que es una ruta en donde les permitiera prácticamente dar la vuelta en todo el planeta, ¿no? Entonces, para aquellos años era un hito muy importante y sobre todo pues ser expertos en navegación y obviamente pues lograr encontrar lo que es el Océano Pacífico, directamente dar lo que es una vuelta gigantesca al mundo, pero sobre todo prácticamente establecer lo que son nuevas rutas comerciales, ¿no? Muy bien, ahora nos vamos a los exploradores españoles, ¿no? Que llegaron al continente americano. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Dora Alicia Silva, por favor? ¿Estamos ahí? Buenos días, Lise. Buenos días. Cristóbal Colón, 452. Disculpe, Lise. Cristóbal Colón fue un explorador en que se piensa que era de Génova, Italia, y que después de muchos intentos fallidos de encontrar patronato para sus viajes, exploró para la corona española la posibilidad de un pasaje occidental a las Indias Orientales debido a errores de cálculo en la circunferencia de la Tierra. Colón no tuvo en cuenta la posibilidad de que existiera otro continente entre Europa y Asia. Francisco Pizarro. Pizarro fue un explorador español que conquistó el pueblo y la cultura inca, alegando que la mayor parte de América del Sur correspondía a España. Ganó una inmensidad de oro y riquezas para España con la derrota del Imperio Inca. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si hablamos de otro de los representantes sumamente importantes en el continente americano, fue el personaje que lo descubrió, ¿no? Cristóbal Colón, que tuvo un nacimiento, ¿no? Entre los años de 1452 hasta 1506, en donde falleció, ¿no? Se establece que fue el explorador, ¿sí? Que prácticamente fue el pionero en el descubrimiento en el continente americano, ¿no?
se establece que Colón prácticamente era de Génova, es decir, de Italia, ¿no? Y después de muchos intentos fallidos para sus viajes, prácticamente tuvo la oportunidad y el apoyo directamente de los reyes católicos de España, ¿no? Lo cual ellos prácticamente financiaron lo que es su viaje, en donde él les había prometido que buscaría lo que es un camino más corto a las rutas de las sedas, ¿no? O la ruta al centro comercial más grande de aquella época, que era la India, ¿no? Y directamente dentro de sus viajes prácticamente logró llegar al continente americano, ¿no? Él observó en este caso que de la naturaleza salió un nativo y él lo llamó indio, ¿sí? Porque él había pensado que había llegado pues a la India, ¿no? Y eventualmente él falleció, en este caso, sin saber que había descubierto un nuevo territorio, ¿no? Aquí también podemos determinar, en este caso, que Cristóbal Colón viajó en 3 embarcaciones importantes. ¿Cómo se llamaban las embarcaciones? La Pinta, la Santa María. Ya, muy bien, nos hace falta una. ¿Cuál será? La Niña. Pinta la niña. Excelente, muy bien. La Pinta, la Niña y la Santa María, ¿no? Que prácticamente fueron las embarcaciones que acompañaron a Colón en su descubrimiento, ¿no? Como ustedes saben, pues el descubrimiento del continente americano se establece que fue pues el 12 de octubre de 1492, ¿no? Ahora, ¿en base a qué personaje nosotros tenemos de el nombre del continente americano? ¿En base a qué personaje, sí, o a qué representante o conquistador prácticamente llevamos el nombre del continente americano? ¿Quién será el representante conocido como Américo Vespucio, ¿no? De ahí prácticamente parte el nombre del continente americano, ¿no? Entonces, prácticamente se establece a Colón como uno de los representantes más importantes que llegó al continente americano, y eso permitió directamente a que más exploradores españoles llegaran pues a este nuevo territorio, ¿no? Uno de ellos, en este caso, fue Francisco Pizarro, ¿no? Que prácticamente fue el español, ¿sí? Que conquistó, derrotó a la civilización de los incas, que se ubicaron prácticamente en América del Sur, ¿no? Obviamente, pues todos los españoles venían con un solo objetivo, que era prácticamente recuperar lo que son materiales preciosos, como el oro, la plata, y eventualmente, pues, volverse millonarios, ricos, y directamente aprovecharse de los recursos de los territorios, en este caso que iban conquistando, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente Pizarro tuvo un contacto con el Zapa Inca de aquel entonces, que era Atahualpa, ¿no? Eventualmente Pizarro atrapó, capturó a Atahualpa, pidió lo que son 3 cuartos gigantescos de oro, y como ustedes saben, Atahualpa lo cumplió, Pizarro no lo hizo, y eventualmente pues se dieron los enfrentamientos, ¿no? Entonces, en este caso, Pizarro, obviamente, a dar muerte, en este caso, al Zapa Inca como tal, se alió con otro grupo, con otra cultura muy fuerte que tenía pues el territorio de Quito, ¿no? Que era conocido prácticamente como los Cañaris. Que si bien es cierto, sí, prácticamente los Cañaris guardaban mucho rencor hacia los incas, ¿no? Y ellos pensaban que si apoyaban a los españoles a derrotar a los incas, prácticamente ellos obtendrían su libertad, ¿no? Cosa que no fue así, apoyaron a los españoles, que los españoles no eran más de 300 personas, derrotaron a los incas y después ellos también fueron sometidos por los españoles, ¿no? Y como ustedes saben, prácticamente Pizarro se aprovechó de estos recursos y directamente empezaron a fundarse lo que son departamentos administrativos en nuestros territorios, ¿no? Muy bien. ¿Me ayuda por favor la siguiente diapositiva? El señor. Hola, señorita.
Me ayuda, por favor, el señor Juan Sebastián Ávila. ¿Estamos ahí? Señor Ávila. No, no estamos. Muy bien, sin nota. Señorita Carmen Liliana, por favor. Señorita Carmen Liliana Chávez, ¿estoy bien? No, no estamos. Muy Sí, bien. Sin nota. sí, Sí, sí estamos. Muy bien, por sí. favor. Expo- Exploradores españoles. ¿Estoy bien ahí? Sí, sí lo escuchamos. Elegido al alcalde de la nueva plaza, continuó con sus empresas conquistadoras, explorando y tomando diversas zonas del Islamo de Panamá. En una de estas expediciones llegó a descubrir el Océano Pacífico, los números pleitos abiertos entre Balboa encima y Miguel de Pasamontes, tesoros de la Española, provocan el deslive de la de Jerez, de los caballeros. A esto debemos añadir el enfrentamiento directo entre Balboa y nuevo gobernador de la zona, Pedro Arias de Ávila, lo que motivó el triste final de Balboa. Excelente, muy bien. Vasco Núñez de Balboa, ¿no? Si bien es cierto, fue otro de los exploradores españoles que prácticamente fue elegido como alcalde de la mayoría de los territorios conquistados, ¿no? También tuvo diferencias, conflictos con Miguel de Pasamontes y que eventualmente buscaban los españoles ocupar esos territorios, explotarlos y a la gente, que en ese caso era la población indígena que estaba dentro del continente americano, lograron directamente atraparlos y realizarle una explotación, por decirlo así, como esclavos, ¿no? Los maltrataban, los violaban, los asesinaban de las peores maneras, ¿no? Se establece que con la llegada de los españoles también trajeron lo que son enfermedades, ¿no? Los indígenas para aquella época prácticamente podían vivir hasta los 90 años con toda naturalidad, ¿no? Sin embargo, a raíz de la conquista, del maltrato, de la explotación, de las enfermedades, la mayoría de los indígenas pues murieron, ¿no? Hablando directamente del 90% y el 10% restante prácticamente lograron convertirse en esclavos para los españoles, ¿no? Y después, a medida que el tiempo iba pasando, iban fundando lo que son ciudades, territorios, organizaciones, pero sobre todo prácticamente los españoles iban ganando pues más poder, ¿no? Ahora, otro de los representantes en la conquista en el continente americano, especialmente en América del Sur, fue Hernán Cortés. ¿Me ayuda, por favor, el señor Segundo, por favor? Exploradores españoles. Hernán Cortés, conquistador español de México, Medellín, Badajoz, 1485, Castilleja de la Cuesta, Sevilla, 1547, procedente de una familia de hidalgos de Extremadura. Hernán Cortés estudió brevemente en una universidad de Salamanca. En 1504 pasó a las Indias recién descubiertas por Colón y se estableció como escribano y terrateniente
en la Española. Santo Domingo participó en la expedición a Cuba de 1511 como secretario del gobernador Diego Velázquez, con quien emparentó al casarse con su cuñada que le nombró alcalde de la nueva ciudad de Santiago. Excelente, muy bien, Díaz, muchísimas gracias. Ahora, otro de los representantes, Hernán Cortés, que era un familiar prácticamente lejano de Francisco Pizarro, ¿no? Él, al igual que Francisco Pizarro, llegaron al continente americano con la finalidad de obtener recursos y territorios, ¿no? Se establece de que él fue el representante español que conquistó el territorio de México, ¿no? Aquí también podemos hablar que tuvo algunos viajes, en este caso entre 1547, hablamos directamente de 1511, 1504, en donde eventualmente estaba, en este caso, en algunas expediciones, en algunos viajes, lo que permitió prácticamente conocer esos territorios y obviamente pues el conquistar, en este caso, Centroamérica, especialmente el territorio de México como tal, ¿no? Prácticamente, Hernán Cortés gozaba pues de una buena economía y sobre todo, en este caso, también al llegar al continente americano, le dieron cargos sumamente altos, ¿no? A pesar de ello, prácticamente logró conquistar las culturas que obviamente se encontraban en América Central y eventualmente apropiarse de estos territorios, ¿no? Aquí también podemos determinar qué tipo de herramientas utilizaban los españoles dentro de sus viajes de conquista. Hablamos directamente que en su momento contaban, en este caso, en México, ¿no? 16 hombres a caballos, 14 piezas de artillería. Hernán Cortés, en este caso, navegó desde Santiago a Cuzmel, a Tabasco, que esto prácticamente queda, en este caso, en México, ¿no? También podemos determinar que él derrotó a los mayas y sobre todo, en este caso, utilizaba a una mujer, ¿sí? Como punto de comunicación, que se le conocía como en la India, Doña Marina, en donde servía, en este caso, de contacto con estas culturas, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos establecer de que tuvo un control bastante grande en la villa de Veracruz, sobre todo prácticamente buscó el tener lo que es un crecimiento sumamente grande por los recursos y también logró identificar pues a la civilización de los aztecas, ¿no? Lo que él directamente buscaba era ostentar todos estos territorios y los recursos del oro, la plata, que inicialmente llegaba directamente con una persona sumamente buena, con la finalidad de conocer la cultura. Sin embargo, directamente al ganarse la confianza de los aztecas como tal, dio paso a que éste directamente lograra utilizar las armas en su momento, matar a los representantes de los aztecas y directamente quedarse con estos territorios, ¿no? Lo que prácticamente en este caso quedaba a control de los españoles como tal, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos determinar que en 1520, ¿sí? Eventualmente el representante, en este caso del señor Velázquez, que habían quedado encargado en esos territorios, tomó lo que es un objetivo, por decirlo así, el eliminar al representante de los aztecas conocido como Moctezuma, ¿no? Entonces, él directamente lo atrapó, ¿sí? Trató de negociar con él directamente ofrecerle los recursos y sobre todo, en este caso, darle los materiales preciosos, ¿no? Del oro, de la plata, y él, al negarse directamente, tendría pues un castigo, en este caso muy fuerte, que era la muerte en general, ¿no? Si bien es cierto, Moctezuma prácticamente había llegado de la mejor manera a la comunicación con los españoles, pero a raíz del aprovechamiento directamente de Velázquez, la población azteca se levantó en armas y obviamente tuvo el enfrentamiento contra los españoles como tal, ¿no? Aquí también podemos determinar que Hernán Cortés sí había dejado encargado al señor Velázquez, él directamente empezó a hacer esas negociaciones
Y cuando Hernán Cortés regresó, prácticamente estaban en los enfrentamientos, ¿no? Hernán Cortés, obviamente, pues, encaminado directamente con sus armas, con los soldados, derrotaron a los aztecas y obviamente, pues, se quedaron con estos territorios, ¿no? Aquí también tenemos algunas imágenes en donde eventualmente destacamos a estos representantes. Aquí tenemos a Pizarro, otro de los exploradores portugueses, españoles, que prácticamente llegaron al continente americano, fueron en este caso Francisco de Orellana, Francisco Carvajal, ¿no? Y aquí tenemos algunas imágenes de cómo prácticamente los españoles tuvieron un contacto con las culturas indígenas como tal, ¿no? Como ustedes saben, la mayoría de los españoles prácticamente derrotaron a estas culturas, establecieron estos territorios, ¿sí? Establecieron lo que es la construcción de ciudades importantes, establecieron otro tipo de religión muy diferente a la religión que tenían esas culturas precolombinas, ¿no? Eventualmente explotaron los recursos de América, hablando del algodón, del tabaco, del aguardiente. También podemos hablar que las personas que sobrevivieron o los indígenas que sobrevivieron a estos enfrentamientos fueron directamente utilizados como esclavos en general, ¿no? Y la mayoría de ellos, en este caso, al negarse, fueron torturados de las peores maneras, ¿no? Y obviamente, pues los españoles, al tener lo que es un ejército un poco más viable, ¿sí? Fundaron lo que son organizaciones administrativas, establecieron lo que son representantes españoles y pues con el pasar del tiempo, hablando de 1800 en adelante, nosotros también logramos tener nuestra independencia, ¿no? Pero fruto directamente de las luchas que tuvimos con los españoles que prácticamente estaban años tras años dentro del control del continente americano, ¿no? Obviamente, pues los españoles, sí, al día de hoy la mayoría de los territorios que en su momento les pertenecían fueron expulsados y gozan de autonomía propia, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado. Excelente, muy bien. Ahora, el día de hoy vamos a tener una pequeña lección en base a la clase que tuvimos el día de hoy, ¿no? ¿Cómo va a ser la lección? Bueno, como ustedes saben, cuando se publica directamente la clase grabada en el YouTube, en la partecita de abajo les sale una opción que les dice comentar, ¿sí? Quiero que por favor escriban un pequeño resumen, no más de 3 líneas, acerca de la clase que tuvimos el día de hoy, ¿no? Y pues lo vamos a hacer hasta la próxima semana, ¿ok? Bien, repito por favor, una vez que la clase, en este caso grabada, quede en la plataforma Canvas, vamos a ingresar. Ahí directamente nos lleva a YouTube. En la partecita de abajo nos sale comentar. Ahí vamos a hacer un pequeño resumen de 3 líneas nomás acerca de la clase que tuvimos el día de hoy. Es decir, del tema, por favor, ¿sí? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos la siguiente semana, ¿sí? Cuídense mucho.